Hola a todos, Dios los bendiga. Una vez más nos reunimos para estudiar la palabra de Dios o para escudriñarla. También nos reunimos todos los días a las 7 de la noche para orar por una lista de enfermos que tenemos y tú te puedes unir o unir a un familiar, pero unir también para poder orar e interceder. Bueno, estamos estudiando las zorras que echan a perder las grandes viñas. Ya vimos en Cantar de los Cantares que la palabra de Dios dice: cazadnos las zorras pequeñas, aquellas que hacen perder o echan a perder las grandes viñas, las viñas que están en flor. Entonces hay un montón de elementos afuera, externos, que no vamos a ver ahora, sino que vamos a ver todo aquello que está adentro de nosotros, que son pequeñas zorras que nos pueden llevar a nosotros a fracasar, a cometer un error grave o garrafal, o a no alcanzar o a limitar alcanzar las metas y objetivos y el éxito que queremos en la vida. Entonces vimos ya algunas zorras, como la pereza, como vimos también la mentira, y este día vamos a ver una pequeña zorra bien importante. Bueno, todas son importantes, pero vamos a ver la zorra de la ira. Sí, la ira, el enojo descontrolado. El enojo descontrolado que a veces nos traiciona, llena el corazón. Y como de la boca sale todo lo que está en el corazón, o de lo que está lleno el corazón se llenó de ira y sacó, iba a decir veneno, pero sacó aquellas palabras que parecen lanzas que se meten en el corazón de otras personas en ofensa, y que nos permite decir cosas como insultos, que nos permiten incluso manejar los miembros de nuestro cuerpo con las manos produciendo golpes. Y estoy hablando de la violencia intrafamiliar o de cualquier otro tipo. Bueno, entonces yo tengo aquí algunas citas bíblicas y yo quiero darles por lo menos 7 puntos, 7 consejos para controlar la ira. Yo sé que ustedes pueden ir a un grupo de control de la ira o de anger management, pero hoy yo les voy a dar aquí algunos ejemplos de la Biblia, les voy a dar algunos versículos también para que nosotros podamos aprender a cómo manejar la ira, de cómo manejar aquello que se manifiesta en nosotros. Fíjense que les voy a dar primero de que todo una cita. En Éxodo 2:11 es el evento aquel cuando Moisés ya creció, porque recuerden ustedes que él era hebreo y que la mamá, cuando estaban matando a todos los niños, tirándolos al río Nilo, ella detuvo, lo guardó, lo retuvo a él, no lo entregó para que lo mataran en el río. Dice que lo vio y vio potencial en él. Vio que el niño era hermoso, pero la palabra que se usa ahí se puede traducir que le vio el potencial. Entonces dijo: yo no voy a entregar a mi hijo. Y lo guardó, lo puso en una arquía, por cierto, de madera, de acacia, y lo dejó ir en el Nilo. Y se fue su hermana también, controlando para ver a dónde iba a caer, y cayó en manos de la hija del faraón y creció en la corte del faraón. Tuvo la mejor educación, tuvo el mejor entrenamiento de guerra. Era un hombre que estaba dotado de un montón de inteligencias y de un montón de recursos que le fue dando su padre adoptivo, que era el faraón. Creció como hermano del hijo del faraón. Entonces fíjense, Éxodo 2:11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, es decir, salió a ver a los hebreos que eran cautivos en el imperio egipcio, que eran esclavos. Salió a ver a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Verso 12. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, o que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Lo mató con sus propias manos. ¿Por qué lo mató? Bueno, ustedes me pueden decir: es que para defender. Pero sí, pero habían como tal vez otros 100 alrededor que los estaban tratando mal. Pero él se encendió en ira y lo que hizo fue utilizar sus manos y lo mató. Y se fue huyendo y se fue a esconder y cayó en la tierra de Madián, allá donde estaba su suegro Jetro. Bueno, que más adelante fue su suegro. Jetro, que quiere decir excelente, que le da buenos consejos, y ahí se casó con una de sus hijas. Y entonces ahí
se quedó no solamente huyendo, porque lo andaban persiguiendo, ¿verdad? Para meterlo a la cárcel o para yo no sé qué más, porque como sí tenía un poquito de conocidos en el gobierno. Pero pasó el tiempo, pasaron 40 años. Así fue la vida de Moisés, 120 años. 20 los pasó en Egipto, otros 20 en Madián y otros 20 pues tratando de hacer pasar a todos, perdón, 40 en Egipto, 40 en Madián y 40 en el desierto, ayudándole al pueblo, habiéndolo sacado de Egipto para atravesar hasta la tierra prometida. Repito, son 3 bloques de 40, 3 ayones de 40, 3 géneros, 3 generaciones de 40, uno en Egipto, la otra en Madián, cuidando las ovejas de su suegro, viendo por su esposa en paz, y después de eso 40 años en el desierto cuando sacó a todo el pueblo de Israel de Egipto. Pero nos pasamos a otro versículo, en Números capítulo 12 y verso 3. Recuérdense que él se fue violento de Egipto, pero después de eso estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, y dice aquí en el verso 3, y aquel varón Moisés era muy manso. Números 12. Más que todos los hombres que habían sobre la tierra. A la que tremendo eso, ¿saben por qué? Porque el contexto de Números 12 es cuando su hermana se rebeló contra Moisés, siendo el líder que estaba apacentando ya las ovejas del Señor, haciéndolas pasar por el desierto para llevarlas a la tierra prometida. Y el Señor dijo que él era el más manso de la tierra. Es una referencia que Dios está dando. Recuérdense que él mató a aquel hombre por la ira y ahora aparece como el más manso de la tierra. Su hermana se quejó, ella se rebeló contra él y por la rebelión le dio lepra. Y entonces el Señor les dijo, yo quiero les hablo a ustedes por profetas y le hablo por otros sistemas, pero a Moisés yo le hablo cara a cara. Y entonces dijo, él es el más manso, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué quiere decir manso aquí? Se puede traducir la palabra anav en el diccionario Strong, que es del hebreo, dice que una persona mansa es una persona humilde, es una persona afligida, pero no es que porque la aflijan los demás, aflige su alma, controla su alma para no meterse en problemas. Necesitado, débil, manso, es decir, que él debilita su alma para que la ira no se manifieste. Entonces pasó de ser un violento a airoso, es decir, que no podía controlar su enojo, a el más manso de la tierra. Miren qué lindo eso. Dios así cambia a la humanidad. Ahora, el enojo es una emoción que el Señor dejó, que Dios dejó para todos. Dejó principalmente 6 emociones. Hay un montón de otros elementos, pero que realmente no pasan a ser emociones, sino que son sentimientos. Pero las emociones principales son, hasta en las caras se reflejan. Estas son las emociones básicas según los expertos que han estudiado a la humanidad por años. La emoción de la sorpresa, la emoción de la alegría, la emoción de la tristeza, la emoción del enojo, la emoción del miedo y la emoción de la repugnancia. Esas son, fíjense ustedes, la sorpresa, la alegría, la tristeza, el enojo, la repugnancia y el enojo. Son normales. Pero entonces, ¿dónde aparece la ira? La ira es cuando el enojo se multiplica. Y cuando ya pasa a pecado es porque se exacerbó, es decir, que llenó el corazón. Entonces puede haber un enojo normal que te puede a ti llevar a una situación de discusión, pero hasta ahí. Después está la ira, que es cuando ya llegó a su pico máximo la emoción y está a punto de cruzar la frontera hacia el pecado. Y entonces hay una ira que sí es pecado. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4 y verso 26, airaos, pero no pequéis. Eso sí quiere decir, enójense, pero no pequen. Enójense, pueden llegar hasta el límite, pero no se enojen. No pequen. Antes de pecar, contrólense. No se ponga el sol sobre tu enojo.
Eso quiere decir que no llegue, que no se termine el día sin que arregles tú esa exacerbación del enojo, la ira, que tal vez provocó una pelea, tal vez verbal, y que fue con tu esposa, o con uno de tus hijos, o con tus padres, o con tus mejores amigos. Y se puede echar a perder una amistad, se puede echar a perder la relación familiar, fíjense ustedes, por no controlar nuestro enojo. Entonces déjenme que les dé unos proverbios aquí, porque recuérdense que en todas estas zorras que estamos estudiando, los proverbios nos están ayudando a mejorar nuestra vida. Nosotros deberíamos de leer los proverbios todos los días. Lees un proverbio diario y como el mes tiene 30 días y a veces 31, y los proverbios son 31, en un mes ya te lo leíste, pero mira lo que dice Proverbios 29-22. El hombre iracundo, es decir, el que ya llena su capacidad de enojo, levanta contiendas, es decir, peleas, anda buscando con quién pelear. Y el furioso, miren eso, muchas veces peca. O sea que puedes llegar a la ira máxima, enfurecerte, pero no pecar, porque aquí dice que muchas veces peca, pero tú y yo no nos vamos a controlar para no tener que llegar a ese punto del pecado, porque entonces ya tu ira ya no solo ofendió a las demás personas, sino que ofendió a Dios. Bueno, mira este texto, pues. Tito 1:7, aquí están diciendo el perfil de un obispo, es decir, de una persona que sirve a Dios en términos generales. Una persona de Dios entonces debe tener un perfil, y este es el perfil, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, que no se enoje por todo. Hay que tener cuidado con la gente que sirve en la iglesia, ¿verdad? Aquella que se enoja por todo, que se enoja con todos, o que rapidito se enoja por algo. No dado al vino, bueno, ese es otro punto. No pendenciero, es decir, que no ande peleando con toda la gente. No codicioso de ganancias deshonestas. Es un perfil para un cristiano que sirve a Dios. Y nosotros no podemos entrar en aquella categoría de personas que ya el Espíritu Santo nos controla, en vez de que nosotros nos controle la ira. Pero, ¿saben una cosa? Yo no quiero que esto quede como una regla religiosa, aunque yo sé que es una regla de Dios. Sé que incluso estos son mandatos. Enójense, pero no pequen, es un mandato. Y aquí la vida de un cristiano tiene que empezar por los mandatos de Dios, por reglas, por leyes. Y después de eso ya en nosotros va a fluir. No sé si me di a entender, pero se los voy a explicar. El Antiguo Testamento está lleno de leyes. Y en el Nuevo Testamento hay otras leyes que el Señor cambió, otras que modificó, pero está la gracia y está el favor de Dios. Es decir, que nosotros cometemos pecados, pero corremos a Dios y Él nos perdona. Pero lo que sí es cierto es que enseñaron como ley para que en el Nuevo Testamento y en la gracia fluyera. Ya no tuviera que ser a la fuerza, pero sí aprendido. O sea, aprendimos a la fuerza, pero después ya nos fluye, que ya controlamos nuestra ira. Yo le voy a dar los 7 puntos de consejos, pero solo el concepto general es que el Señor en la palabra me enseña a mí a controlarme. De hecho, puedo pedirle ayuda al Espíritu Santo para que me dé dominio propio, para controlarme. Y ya después el Espíritu de Dios va a hacer que fluya en mi espíritu, para que mi espíritu fluya hacia el alma y después hacia a mi cuerpo. Y yo ya no tenga esos problemas y no tenga esas de qué arrepentirme después, porque por ser enojón y por estar lleno de ira y ser pendenciero, entonces yo voy a sufrir consecuencias. Por ejemplo, de que después yo pierda valor delante de mi esposa porque siempre estoy enojado, y ella está ahí pues porque me quiere, pero ve que yo constantemente estoy casi violento, y entonces pierdo valor. Una persona así pierde valor ante los demás, pierde valor incluso ante la gente que los ama. Y ustedes dirán, no, pero ¿qué me importa que pierda valor si es lo que necesito es que me respeten? No, hombre, si te van a respetar, si tú siembras respeto, vas a recibir respeto.
Así funciona este reino. Fíjate en este proverbio. Proverbios capítulo 21 y verso 19. Lamentablemente aquí fue para la mujer, pero yo creo que también es para el hombre. Miren esto, pues. Mejor es morar en la tierra desierta, mejor es vivir en un desierto, que con la mujer renciosa, peleonera e iracunda, que siempre está enojada y peleando, enojada y peleando, enojada y peleando. Dios santo. Dice aquí la palabra que es mejor vivir en un desierto que vivir con una mujer así. Pero yo entiendo que también vivir así con un hombre para las mujeres, así, porque aquí casi siempre se están refiriendo al hombre, pero yo entiendo que también es al revés. Una mujer que vive con una persona que siempre está enojada y peleando. No es vida. Si la Biblia dice que a paz nos llamó el Señor. Bueno, ok. ¿Cómo manejar la ira? Bueno, no se trata de destruir tu sentimiento de enojo, porque ese tiene que estar ahí, porque así te crió Dios. Así te crió Dios, con esa emoción. Perdón, no sentimiento, emoción. Dios te la dejó y a veces te tienes que enojar un poquito para poder poner disciplina, por ejemplo, en tu casa con los niños, en una empresa con empleados que están robando o que están haciendo algo malo. Entonces es normal, pero no se trata de destruir la emoción normal de la ira, sino de controlarla. Mira lo que dice la Clínica Mayo, los psiquiatras y psicólogos especialistas de la Clínica Mayo, que es una de las clínicas más importantes, no solo de Estados Unidos, del mundo. Dice que el control de la ira o el anger management, así hasta una película hay, ¿verdad? Es el proceso de aprender, ¿ok?, a reconocer los signos que lo detonan o provocan y tomar acción para calmarse y lidiar con la situación en una forma positiva. Ok, entonces es reconocer el detonante, porque siempre hay un detonante. Por eso es que le echamos la culpa a los demás cuando nos enojamos. Es que yo me enojé y te insulté porque tú tocaste el tema de mi mamá, porque tú levantaste tu voz. No, hombre, pero si la Biblia dice que la palabra blanda aplaca la ira del otro. Bueno, pero no estamos hablando de aplacar la ira de otro, ni que tú estés pensando en tu esposa, la enojada. No, hombre, hay que pensar en uno, como es uno, hay que ver para adentro. Por eso Moisés, cuando mató al egipcio, dice que vio a todos lados y lo mató. No vio para adentro, sino tal vez se hubiera calmado. Entonces, encontrar el detonante que lo provoca y tomar acción. La acción para calmarse y para lidiar con una situación de una forma positiva. Te pongo otros ejemplos, porque aquí es como se puede desatar la ira incontrolada de una persona. Vemos el ejemplo de Caín. En Génesis capítulo 4 y verso 5 dice: pero no miró con agrado a Caín cuando le presentaron la ofrenda. No vio a Caín con agrado y la ofrenda. O sea que no es que vio la ofrenda y el Señor dijo: no me gusta tu ofrenda. No, vio a Caín, quiere decir que le vio el corazón, le vio la intención y le vio la actitud que traía, enojado. Y entonces no se la aceptó el Señor y se ensañó. La Biblia de las Américas dice: se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. En el verso 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, enojado? Biblia de las Américas. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ni atención le puso Caín. Ustedes saben que se salió de ahí. No lo tomó en cuenta a Dios, ni siquiera lo escuchó de tan enojado. Y fue a matar a su hermano. No sé cómo lo mató, pero lo mató. Lo mató Caín ya a Abel. O sea que esa es la consecuencia de una persona que no puede controlar su ira. Puede llegar a matar espiritualmente, emocionalmente o físicamente. Puede matar la relación. Puede matar a una persona en su corazón. Puede matar a una persona físicamente. ¿Y qué es lo que lo provoca? Los celos incontrolados. Vamos a hablar de una de las zorras pequeñas, que es también los celos, la envidia. Pero hay unos celos que son básicos
y que también de alguna manera son normales, pero hay unos que se pasan, que hacen que la gente se pase y son incontrolados. A Caín le dio tanto celo a su hermano que lo terminó matando. Le tuvo envidia, el problema de que lo rechazaron. Hay personas que desde chiquitos lo rechazaron y si no va a lidiar con ese problema, con ese issue en su vida, va a tener problemas cuando se case, cuando tenga hijos o cuando viva ya de una edad muy avanzada. Entonces el rechazo puede provocar ira descontrolada, la envidia, los celos, o cuando Dios no te acepta algo. Miren ustedes, Dios dejó establecido y dijo, por el bien de las personas, no solamente porque yo sea homofóbico o porque sea legalista, pero dijo, no me gustan las actividades homosexuales, no me gustan. Y Dios lo dejó establecido. No los juzga a Dios ni los juzga la iglesia. Los juzga lo que Dios dejó establecido. El que se mete en ese territorio va a tener problemas. Y después va a rechazar a Dios. Se pelean con Dios, se enojan con Dios, que terminan alejándose totalmente de Él y corren riesgo de perder su vida eternamente. Por eso quieren desechar la palabra, porque eso es lo único que puede acusarlos. Y como dijimos hace unos días o un día, que la gente pues no tiene absolutos. Y como no tiene absolutos, todo lo vuelve relativo. Pero ese no es el punto. El punto es que los celos, la envidia, el rechazo que hemos sufrido y que Dios no me acepte, puede producir la ira descontrolada. Entonces, como Moisés también, que quiso hacer justicia por sus propias manos, se enojó tanto, que porque yo soy muy justo, y entonces terminan pecando, ¿verdad? Porque no pueden controlar su ira. Vamos a ver entonces el número 1 de los consejos para controlar la ira. Apunta ahí, apunta. Si no, regresa el video y vuélvelo a escuchar. Proverbios capítulo 15, verso 18 dice: el hombre iracundo promueve peleas, mas el que tarda en enojarse apacigua la rencilla o la pelea. Entonces, ¿cuál es aquí el consejo número 1? Detenerse antes de que el enojo se convierta en ira y la ira en pecado. Controlar, entonces, como dice el Clínica Mal, ver cuál es el detonador. Ya sabes que cuando te levantan la voz te vas a enojar, entonces lo mejor es retirarte. Lo mejor es decir, paremos aquí, discutamos como debe ser, de una manera positiva. Hasta el mundo lo descubrió ya. Entonces vamos a detenernos antes de que el enojo se convierta en ira, porque el hombre iracundo promueve peleas. Número 2, Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira. El necio. Cuando una persona es necia, puede dar a conocer su ira. Tú me puedes decir, no, pero es que yo a veces como tengo razón. Bueno, si tú tienes razón ya no es necedad, es insistencia. Y tú puedes insistir por una verdad. Pero si tú terminas enojándote, lo que va a pasar es que vas a levantarte en ira y vas a tener problemas con la gente. Mas el que no hace caso de la injuria, o sea, del insulto, es una persona prudente. A nosotros los hombres nos enseñan desde niños. Yo no sé si ahora todavía siguen haciendo eso, pero porque yo ya pasé 2, 3 generaciones. Pero a nosotros nos enseñan desde niños. Usted es hombre, no se deje. Usted pelee lo suyo y tenga hasta con las manos. Y el papá orgulloso porque uno regresa peleado de la calle a las manos, ¿verdad? Entonces, no hacer caso de la injuria es sabio. Te insultan y lo único que tocan es tu orgullo, porque te recuerdas cuando eras niño, tu papá te dijo que no te dejaras, ¿verdad? Entonces, no hacer caso de la injuria es uno. Permítame un segundo, quiero ver si todo está bien técnicamente. Sí, está perfecto. Estamos perfecto aquí. Disculpen la interrupción, pero ahorita nos vamos otra vez a lo que nos compete, a las escrituras que nos van a sacar de la ira. Ok, entonces dijimos que número 1 es detenerse antes de que el enojo se convierta en ira y la ira en pecado.
Número 2, no hacer caso del insulto, de la injuria. Luego, Proverbios capítulo 16 y verso 14 nos da el tercer consejo. Dice, la ira del rey es mensajero de muerte. ¿Quién es el rey? Como estamos hablando de mí y estamos hablando de ti, el rey puede ser tú. Entonces, la ira del rey es mensajero de muerte que puede llegar a ser física, te dije, espiritual o emocional. Mas el hombre sabio la evitará. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar la sabiduría. Tengo que buscar la sabiduría para evitarla, para evitar la ira, evitar el pecado. Claro que sí. Busco sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es una unción que viene del Espíritu Santo, que puede venir. Hay un espíritu de sabiduría. Así dice la Biblia, que hay un espíritu de sabiduría. Y Proverbios 1:7 dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces yo voy a buscar la sabiduría. Y lo que tengo que hacer es aplicar el principio de la sabiduría, que es el temor al Señor. Yo temo a Dios. Muy difícilmente me voy a sobrepasar para no insultar a otro, porque la Biblia dice que yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Yo tengo que buscar sabiduría. Ok, la sabiduría también es un personaje, según Proverbios 1:20. La sabiduría es un don, según 1 Corintios capítulo 12, el don de la palabra de sabiduría. ¿Quién más me da sabiduría? El Espíritu Santo, es una unción, porque Éxodo 31 dice que el Señor llenó del Espíritu Santo a Bezaleel y le dio inteligencia, conocimiento, sabiduría y arte. Yo lleno del Espíritu Santo, me lleno de sabiduría, así puedo contestar con el temor a Jehová, con el respeto a la gente. Bueno, entonces, déjeme que me vaya al punto 4, el consejo número 4, en Proverbios 19:12. Dice, como rugido de cachorro de león es la ira del rey. ¿Quién es el rey? Tú. ¿Quién es el rey? Yo. Y su favor como el rocío sobre la hierba. ¿Qué necesito yo? Alcanzar el favor, la misericordia y la gracia de mi Dios. ¿Cómo? ¿O a quién tengo que yo ver en la Biblia para aprender? Génesis 6:8. Pero Noé halló favor, halló gracia delante de los ojos del Señor. Busco y alcanzo el favor, es decir, la gracia de Dios y la misericordia, para no caer en pecado. La busco delante de Dios. Algo así como que nos ponemos a orar en la mente y decirle, Señor, no permitas que se me salga el cachorro de león que ruge con estas montón de malas palabras e insultos, o palabras hirientes, o palabras esas que parecen disfrazadas, pero que son como dardo que caen en el corazón, en la mente de otra persona que tal vez en ese momento está más débil que nosotros. Génesis 39:4 dice, así halló José gracia en los ojos de Dios y le servía, y a él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Las personas que alcanzan el favor de Dios hasta los promueven, les da confianza entregarles la administración de bienes de otra persona. Personas confiables, no personas que van a perderlo por un momentito de ira. Tal vez estoy hablando muy rápido, te estoy disparando un montón de citas, pero porque como es un video, tú puedes regresar y escuchar, porque aquí hay palabra de Dios para eso. Esther, en el libro de Esther, capítulo 2 y verso 17, vemos que ella halló gracia y benevolencia delante del rey y delante de Dios. Es más, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que alcanzar la gracia delante de Dios y delante de los hombres, para que se abran las ventanas de los cielos y para que se abran las ventanas o las puertas en la tierra. Número 5, Proverbios 19:19. El de grande ira llevará la pena. O sea que el que más se enoja, sufre. Yo juego con mi nieto porque le he tratado de enseñar algunas cosas. Por ejemplo, cuando
pierde y se enoja. Pues claro, cuando uno pierde se enoja. Algunos dicen que aprenda a perder. No, hombre, como decía alguien, aprenda a perder, mijo, le decía el papá. Y el hijo, no, papá, pero si eso ya lo aprendí, por eso es que pierdo siempre. Lo que tengo que aprender es a ganar. Aquí el punto es que yo casi siempre le digo a mi nieto, ¿sabes una cosa? El que se enoja pierde. Porque a él le gusta el fútbol, soccer, y le gusta el fútbol americano. Y juega las dos cosas. Y le digo yo, el que se enoja pierde, porque cuando uno está jugando, yo de fútbol americano no sé mucho, pero un poquito de fútbol soccer. Y me recuerdo que cuando yo jugaba en un equipo con unos de mis amigos y cada vez que alguno de ellos, que era defensa o delantero, se enojaba, terminaba golpeando a otro y lo terminaban expulsando. ¿Por qué? Porque se pasó de la ira al pecado, fue a patear al otro, lo expulsaron. Y todos, el equipo contrario, feliz porque lo expulsaron ya desactivado como buen jugador. Hasta tal vez puede perder hasta que lo dejen jugar en la liga. Entonces, eso es en los deportes, pero en la vida también es así. El que se enoja pierde. Eso dice la Biblia. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. O sea, se enoja, perdió. Pero si además de eso se pone violento, pues más males va a añadir a su vida. Escucha el consejo y recibe la corrección. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que tiene esos problemas? Ir a buscar ayuda. ¿Para qué? Para que le den consejo. Necesita, si no puede solo, ir con alguien a que le ayude. Un hermano en Cristo que sepa más de la palabra de Dios, su pastor, su amigo que tal vez tiene más madurez y es un poquito más sabio. Entonces busca y además de eso escucha consejo, porque el que no escucha consejo y cree que todas se la sabe, pues se va a quedar limitado. El que deja de aprender, deja de crecer. Y además de eso, se tiene que dejar corregir por un amigo, por una persona mayor, por una persona más madura. Entonces, escucha el consejo y recibe la corrección. Yo me recuerdo que teníamos un amigo que era buena gente con nosotros. Era un poquito violento. Le gustaba pelearse. Bueno, era muy difícil encontrar a alguien que pudiera hacerle frente, porque era demasiado bueno para eso. Era demasiado bueno para eso. Pero a veces se cegaba y ya no respondía bien con inteligencia ni con sabiduría. Pero yo me recuerdo que siempre que él estaba en esa situación, o algunas veces que estuvo en esa situación, venía con mi papá. Yo decía, se le va a poner violento a mi papá y entonces va a haber un problema más serio. Pero era una persona que a pesar de que era peleonera, respetaba a mi papá. Yo digo, ¿por qué lo respetaba? ¿Cómo mi papá se atreve a quitarle, por ejemplo, una botella de alcohol para que no siga y que mi papá le pegue la gran regañada, la gran cuadrada, como decimos en la iglesia, y que lo ponga en su lugar y que el otro se quede tranquilo escuchando? ¿Por qué? Porque él reconocía que mi papá podía darle consejo y que mi papá podía corregirlo, le podía dar corrección. Yo decía, ¿por qué viene aquí si mi papá a veces lo pone, es el único que lo puede regañar? Él me dijo a mí, 3 personas son las, bueno, me dijo de 2 personas me pueden a mí controlar. Su papá casi no, pero su entrenador de fútbol, porque jugaba en la Liga Mayor, lo podía controlar. A él lo respetaba y lo oía y le aceptaba la corrección, igual que a mi papá. Entonces uno tiene que buscar una persona que uno reconoce que tenga más madurez, que tenga más Cristo, que tenga más sabiduría. Busca y escucha consejo, recibe la corrección. Y número 6, Éxodo 3:1 dice, apacentando Moisés, ya le leí el pasaje, Moisés, ¿cómo aprendió Moisés, verdad? Porque no les pasé este pasaje cuando está apacentando las ovejas, pero apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Ya te dije que Jetro se traduce en el hebreo Yeter, excelente, excelencia. Era sacerdote de Madián, pero tenía sabiduría que Dios le dio
para que le hablara a Moisés. Bueno, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, bueno, solo te quiero leer el verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, no se quemaba. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Entonces, número 7 y final. Tienes que buscar, encontrar visión de parte de Dios. Dios te puede hablar en una zarza, pero te puede hablar con una nube, te puede hablar con un hermano, te puede hablar con una noticia, te puede hablar en la palabra de Dios, o te puede hablar a tu corazón, o te puede hablar audiblemente. Pero eso solo si tú quieres que Dios te hable. Entonces lo que tienes que hacer es ir a hablar con Dios, dejar que Dios te hable y que te dé visión. Por eso él dijo: veré esta grande visión. Y por haber visto esa visión, él entonces se animó y fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y además de eso se convirtió en el hombre más manso de la tierra. 7 consejos entonces para controlar la ira. Déjame que ore por ti, para que el Señor empiece a trabajar en ti si es necesario, y para que tú ores por tal vez las personas que te rodean que tienen este problema. Padre, te damos gracias porque encontramos esta zorra, la descubrimos, de la ira. Yo te pido que pongas dominio propio en mi corazón, que me ayudes a encontrar visión, que me ayudes a encontrar consejo y a aceptar la reprensión eventualmente. Gracias, Señor, yo quiero alcanzar sabiduría. Yo quiero que me ayudes con esta ira. Padre, pon tu mano en el corazón, en el cerebro de este hermano o hermana que tiene esos problemas. Y contrólalo, dale espíritu de sabiduría. Y dale, Señor, con tu Santo Espíritu, la llenura, para que esa sabiduría lo llene y tenga el principio de la sabiduría, que es el temor a ti, Señor. Y que además de eso, con tu Santo Espíritu, tú le des dominio propio. En el nombre de Jesús, bendícelo o bendícela. Y bendice y controla, Señor, a todos los que nos rodean, que tienen el problema de una ira incontrolable, que pasan de la ira al pecado. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque tienes misericordia y gracia con nosotros, y porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto, descubriendo las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.